Muy buenas tardes para todos. La verdad que no sé quiénes son, pero sé que son alumnos de la Facultad de Filosofía, que vamos a compartir este tiempo hasta mes de febrero juntos, eh, una asignatura denominada Metodología del Trabajo Intelectual. Sé que esta asignatura ha de ser un poco nuevo para ustedes por el hecho de que no se ha dado esta asignatura en el bachillerato. Entonces, no va a ser como el castellano, como la matemática, como otras asignaturas, ¿no? Eh, Ciertamente se tendría que haber dado en tiempos de bachillerato, ¿verdad? Pero no figura dentro de la malla curricular del ministerio. Sin embargo, figura dentro de la malla curricular en la Facultad de Filosofía, específicamente en la carrera Ciencias de la Educación. Y todo este tiempo vamos a estar compartiendo juntos y en primer término quiero presentarme y luego para presentar también a la asignatura que vamos a compartir juntos, ¿verdad? Seguramente alguno puede ser que me haya visto en algún lugar, que me conozca, otros no, ¿verdad? Pero yo no tengo todavía la dicha de conocerle. Ustedes primeramente me van a conocer a través de este medio y yo después seguramente voy a tener la dicha de conocerle, ¿no? Bueno, mi nombre completo es Luis Everildo Espínola Garcete. Yo soy egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción con el título de licenciado en Ciencia Pastoral. También tengo un título que he realizado en México, en el IFEN, que es una institución dependiente de la Universidad Antoniana de Roma, de Italia, ¿no? También he realizado curso de posgrado en didáctica universitaria y he hecho también un curso para ser tutor en didáctica universitaria. También he realizado evaluación educacional en la Universidad Playa Ancha de Chile y metodología de la investigación científica en el ámbito social en la Facultad de Filosofía, en el departamento de posgrado de nuestra facultad, ¿verdad? En Asunción. Culminé maestría también en psicopedagogía. También culminé maestría en metodología de la investigación científica y tecnológica. Y tengo 2 especializaciones en metodología de la investigación científica aplicada. Una expedida por el Departamento de Posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y otro expedido por la Universidad Intercontinental. Y desde 1994, a lo mejor vos ni siquiera naciste todavía en ese tiempo, yo ya estaba como docente de la Universidad Nacional en las distintas carreras. Estuve en la carrera de Ciencias de la Educación, también en la Facultad de Enfermería y también en la Facultad de Economía. Todo esto en San Estanislao. Y desde hace tiempo también que estoy aquí en Caguazú, en Caguazú como docente también de estas facultades, ¿verdad? También estoy desempeñando la docencia en la UNCA, en la asignatura de Metodología y Técnica de Investigación, desde 2010. Y me desempeño como profesor tutor de posgrado en didáctica universitaria
actualmente, ¿verdad? Que dicta el Departamento de Apoyo Pedagógico de la Facultad de Economía de la UNA desde 1997. He llevado también didáctica aquí en la Facultad de Filosofía, como también en la Facultad de Enfermería de Coronel Oviedo de Santaní, ¿verdad? Y actualmente estoy como asesor, tutor de elaboración de proyectos, tesis, tesina, monografía en muchas universidades del país, ¿verdad? Eh, Me dedico en el día de hoy exclusivamente en la tarea educativa superior. No estoy en los colegios, ¿verdad? Ni tengo esa experiencia, ¿no? Estoy en la universidad y eso me permite profundizar los temas de mi interés, ¿verdad? Y tengo 13 libros escritos y la primera publicación la hice en México, aún siendo estudiantes, satisfaciendo pedidos. He recorrido varios lugares, ¿verdad? Colegios, universidades, dando cursos acerca de técnicas de estudio, sobre evaluación educacional o del aprendizaje, sobre elaboración de trabajo científico, ¿verdad? Son algunos aspectos resaltantes de mi vida, vamos a llamarle de mi vida profesional, ¿verdad? Bueno, ahora quiero hablar un poquitito de la asignatura en sí, ¿verdad? Decía yo que es metodología del trabajo intelectual. Fíjense que cada estudiante ciertamente tiene su forma de estudiar, ¿no? Su estilo de estudiar, su manera en que realizan los trabajos intelectuales, el estudio en sí, ¿verdad? A lo mejor nunca nadie les enseñó a ustedes cómo tienen que estudiar, qué técnicas deben utilizar. A lo mejor desconocen las técnicas, porque nunca han tenido esta asignatura. Y de igual manera aprenden. Imagínense que aplicando métodos y técnicas, ¿cómo van a aprender más? Que estudiando sin método, estudiando sin técnica, ¿no? Están aprendiendo las lecciones. Sí, tengo que aprender entonces el día que ustedes utilizan las técnicas. Sin embargo, estimo que ustedes tengan su forma de estudiar. Algunos, a lo mejor, estudian, tienen a lo mejor un lugar de estudio, ¿verdad? O a lo mejor en su habitación, o a lo mejor en el comedor, en la cocina, lo que sea, donde sea. Otros, a lo mejor su lugar de estudio, preferencia, es en el Ibiragüí, en el Mangogüí, en el Naranjagüí, lo que sea, pero es ahí tal vez en la hamaca, tal vez algunos en el sillón, otros que tienen escritorio, otros que no tienen, otros que no tienen una iluminación suficiente para los estudios y a lo mejor una iluminación inadecuada, pero lo cierto es que tienen su forma de estudiar. Otros se acostumbran a estudiar acostados, otros se acostumbran a lo mejor estudiar de madrugada, a la noche, a la tarde, después del almuerzo, lo que sea. ¿Por qué? Porque desconocemos la forma correcta en que tenemos que estudiar. Desconocemos a lo mejor la iluminación correcta que debemos utilizar. Desconocemos el ambiente apropiado que tenemos que poner para los estudios. Y a lo mejor ni siquiera se nos ayuda en la casa porque en la casa no se presentan los medios, ese medio ambiente para poder estudiar con tranquilidad. Unos aprenden
a su manera. Otros estudian, a lo mejor haciendo subrayado, haciendo esquema, haciendo mapa conceptual, mapa mental, lo que sea. Escribe al mismo tiempo que va escribiendo, si no, no aprende. Otros que ni siquiera conocen el mapa conceptual, ni mapa mental, ni cuadro sinóptico, no distingue de las demás técnicas, pero tiene que anotar. Es decir, lo está haciendo a través de una lectura activa. Y otros sí que se acostumbra a estudiar solamente en el silencio y tiene que leer en voz alta. Y otros que no aprenden con voz alta. Entonces, tenemos nuestro modo de realizar los estudios. Que bien o mal lo estamos haciendo a lo mejor, pero estamos aprendiendo. Por eso digo, imagínense si ustedes hacen adecuadamente su actividad intelectual, su estudio, ¿cómo van a aprender? ¿Cómo van a alzar su aprendizaje, su calificación? Por tanto, en esta asignatura les tengo que decir, se les va a dar las herramientas necesarias para poder estudiar, para poder aprender. Es decir, ustedes van a aprender en esta asignatura. Y eso va a ser de suma importancia. El que estudia sin método, sin técnica, fíjense, utiliza mucho tiempo y aprenden poco. El que utilizan técnicas adecuadas, estudian poco y aprenden mucho. Esto es urgente para nosotros que estamos iniciando hoy la universidad. Porque en la universidad, en realidad, ya no deberíamos estar con folletitos, con pequeños apuntes preparados por el profesor o el resumen que hizo el compañero, la compañera, y contentarnos solamente con esto. Y imagínense que esa lección grande, extensa esa lección, se achica todito en el examen. Se achica todito en el resumen del compañero. Por lo tanto, se achica tener el contenido y el aprendizaje. Y llega en el examen nada más que un esqueleto. Es por eso que muchas veces los alumnos no quieren rendir en donde le sale el concepto, en donde tiene que redactar algo. Le encanta selección múltiple, falso y verdadero, completa, esto que aquello, pero no le gusta en un examen donde tenga que explayarse. ¿Por qué? Porque no tiene un aprendizaje auténtico, verdadero, en donde puede ampliar un solo tema, expresarse con sus propias palabras. Hemos asesinado muchas veces los estudios del aprendizaje porque no tenemos métodos y técnicas de estudio. Pues si tuviéramos, nos va a encantar incluso hacer examen oral. Pero nadie quiere hacer examen oral. Nadie quiere hacer examen escrito en donde tiene que explayarse. Amamos por eso en las pruebas objetivas, en donde tenemos que marcar nomás, a ver, sin estudiar hasta poder acertar todo. Alta tetí. O con una mirada del examen hacia el examen ajeno y que tú me hayas completado, ¿verdad? Entonces, de repente nos convertimos solamente en universitarios. Es lindo tener el sobrenombre universitario, pero yo creo que mucho más sería bueno decir que somos estudiantes universitarios. Que no solo seamos entonces universitarios, que calienta silla en aula y que no aprende lo que debe aprender y que se pasa copiando, que se pasa buscando la flojera nada más para pasar el examen. Lo que le interesa, lo único que le interesa es la calificación y no el aprendizaje. Realmente hace falta técnicas de estudio, aplicar las técnicas de estudios. Hay veces que estudias a lo mejor vos y en la elección. No hay motivación. ¿Qué se puede hacer en esos momentos?
¿Qué tengo que hacer para que esté yo motivado para el estudio? ¿Qué técnicas debo utilizar? La metodología, esta asignatura, se va a encargar justamente de encaminarte hacia ese camino, ¿no? Te va a encaminar a conocer las técnicas apropiadas para que puedas aplicar en esos momentos de necesidad. Y más que nunca, nosotros necesitamos, más que nunca, necesitamos nosotros aprender las técnicas y utilizar mejor nuestro tiempo. No todos, a lo mejor van a estar para el estudio, no todos, entre ustedes mismos, no todos van a estar tiempo completo para el estudio. Muchos de ustedes seguramente ya empiezan a trabajar, ya sea en la casa, ya sea fuera de la casa, y se necesita de tiempo. Es decir, que más que nunca nosotros necesitamos aprender técnicas de estudio para que podamos aprender mucho en poco tiempo. Aprender mucho en poco tiempo. Ese es lo que vamos a conseguir nosotros en nuestra asignatura. Vamos a estudiar algunos aspectos fundamentales, vamos a estudiar esas condiciones que puedan afectar el estudio, que pueda condicionar tu aprendizaje. Eso vamos a estudiar y vamos a conocer y vamos a respetar esas condiciones. Vamos a estudiar también algunas técnicas motivacionales cuando nos encontramos tal vez desmotivados para el estudio. Aquí vas a encontrar eso. Vamos a encontrar también un camino de educarnos a ser estudiantes universitarios realizando planificación de actividades, porque nosotros no estamos acostumbrados en realizar planificadamente nuestras actividades. Por eso se deja todo a última hora. Y no creo que sean ustedes las excepciones de que no hayan estudiado siempre a última hora, 2 días antes, 3 días antes, a lo apurete. Que a lo apurete ya no se aprende más nada. Es decir que no estudiamos todo el tiempo. Sin embargo, todo el tiempo tenemos lecciones. Todo el tiempo tenemos clases. Y necesitamos, por tanto, planificar nuestras actividades. Necesitamos también aprender a leer, ¿no? Aprender a leer, pero adecuadamente, comprensivamente, ganar velocidad. Necesitamos conocer también las diferentes técnicas de estudios conceptuales, al igual que los procesales. Hay veces que ni siquiera distinguimos entre resumen y síntesis. Desconocemos que existen diferentes tipos de esquemas. Hay veces que desconocemos también que existen diferentes tipos de subrayado. Y cuando subrayamos tal vez no sabemos exactamente lo que debemos subrayar. Desconocemos que existan a lo mejor una técnica de cuadro sinóptico, de mapa mental, de mapa conceptual. Todas esas son técnicas que nos va a ayudar muchísimo. Desconocemos utilizar apropiadamente las bibliotecas, la bibliografía en general. Se justifica plenamente esta asignatura. Entre comillas, yo lo quiero llamar asignatura, porque en realidad no constituye, no quiero yo llamarle ni siquiera asignatura, porque es una herramienta que te va a servir para estudiar todas las asignaturas que va a dar este año y años posteriores también en la universidad. Es más, si tenés poco tiempo, estás obligado a conocer y aplicar las técnicas de estudio para llegar a un aprendizaje significativo, auténtico y con mayor rapidez. Tamba onye vean la asignatura, cuaco asignatura. Pero ustedes a la medida en que van descubriendo, van a ir valorando. Muchas cosas vamos a aprender acá. Y quisiera por eso que no pierdan la clase y sigan
las orientaciones del docente como para que pueda llegar a aprovechar esta asignatura y que les sirva para toda la vida. Entonces ya no van a estudiar solamente para el examen, sino van a estudiar para la vida. A continuación voy a compartir un poco contigo mi PowerPoint y para que ustedes puedan tener un seguimiento a lo que vamos diciendo, ¿verdad? Bueno, nuestra asignatura, así como le dije, metodología del trabajo intelectual, y estará en mi cargo, ¿verdad? Profesor Luis Espinola Garceta, así como ya me presenté. Este va a ser nuestra primera clase que vamos a compartir juntos, ¿verdad? En primer lugar, quisiera tratar acerca de las generalidades introductorias. ¿Qué vamos a decir con relación a generalidades introductorias? Y vamos a tratar de conceptualizar un poco nuestra asignatura, la metodología, la voz metodología. Por un lado tenemos conceptos y por otro lado tenemos la definición. ¿Y cuál es la diferencia entre conceptos y definición? Como que ya estoy adivinando todo, que hay dispares de ideas entre ustedes, que para algunos tal vez sea lo mismo, que se puede utilizar como sinónimo. Para otros no es así y tiene su propia explicación. Bueno, en definitiva, vamos a encontrar una diferencia entre lo que es el concepto y lo que es la definición. Para empezar, vamos a decir que la palabra concepto es el campo de la discusión. Es el campo de la discusión. Y la definición es el campo de la no discusión. Ahí no hay discusión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de conceptos de algo, estamos hablando de cómo se concibe, cuál es la explicación que se da. Y cada uno tiene su propia explicación. En este caso, yo te pido, ¿qué es lo que para vos, qué es la metodología? Y vos tenés tu propia visión, tu propia concepción. Por eso es conceptos. Y por eso decimos que el campo es el campo de la discusión. Le pregunto a tu compañera y tiene otro concepto. Y yo te presento otro concepto. Otra manera de explicar. Son diferentes maneras de explicar. Sin embargo, cuando hablamos de definición, es el campo de la no discusión. Decir, por ejemplo, que la metodología es un conjunto de normas que se sigue para lograr un objetivo. Ese es un concepto. O decir, por ejemplo, que la psicología es una ciencia que estudia la conducta del ser humano. Para otros, dice que la psicología es una disciplina que estudia la conducta normal del ser humano, y de lo anormal se encarga la psiquiatría. Para otros, la psicología es un conjunto de teorías, ¿no?, acerca de la conducta del ser humano. Y generalmente en los libros, en algunos libros, se puede encontrar que estos son definiciones de psicología. Pero vos te das cuenta que para uno es ciencia, para otro es disciplina, para otro es teoría. Entonces no es definición. Aquí hay discusión. Sin embargo, si digo yo, la psicología proviene de dos palabras griegas, psique y logo. Psique, alma, significa alma, y logo, que es una palabra polisémica, ¿verdad? Que significa
tratado, estudio, disciplina. ¿Quién discute eso? Nadie discute. Por tanto, estamos en el campo de la definición, ¿verdad? La definición, entonces, mira a la etimología de la palabra. Mira a la etimología de la palabra. Ahí no hay discusión. Hay algo importante ahí también. Ahora que estamos hablando de definición y concepto. Hay veces que a ustedes se les va a pedir a lo mejor definición de tal cosa o concepto de tal cosa. No confundan. Y si tu profesor confunde, pregúntale qué es lo que tiene que hacer. No sea que te suceda lo que a mí me sucedió cuando yo estaba estudiando psicopedagogía en un examen. La profe en su examen puso, defina lo que es la psicopedagogía. Yo pensé mucho, ¿será definición o concepto? ¿Por qué le va a interesar la definición? Porque el concepto es mucho más importante. Y entonces le pregunto, profe, disculpe, ¿usted pide acá definición o me pide conceptos? Y me dice, bueno, igual. No, no es igual. Entonces, como el único documento que yo tengo para defenderme es el examen y lo que dice ahí, lo que yo tengo que obedecer, ahí decía, defina lo que es la psicopedagogía. Entonces le hice la definición. Cuando hice todo, pasó la profesora a mi lado y miró mi examen y con su dedo me dice, no, no es eso lo que se pidió. Entonces, entendí yo que la profesora confundía entre concepto y definición. Concepto y definición, confundía. Entonces me di cuenta que en realidad lo que la profesora pedía era concepto, pero ella no sabía cómo pedir y confundió con la definición. Hay otra forma de decir también concepto o definición. Hay veces que se te puede pedir que realice una definición nominal. Y hay veces que te pueden pedir que realice una definición real. Tiene que distinguir muy bien esto. La misma cosa lo he explicado de otra forma nada más. Si te pide una definición nominal, te está pidiendo propiamente la definición que estábamos explicando. Es decir, que el origen de la palabra, de dónde proviene la palabra. Si te pide una definición real, este es sinónimo de conceptos. Entonces, cuando es definición real, se trata de concepto. Esto es importante, porque nosotros vamos a hacer ahora, vamos a hacer un concepto y vamos a hacer definición también de la metodología. ¿Y qué vamos a decir? Que la palabra método proviene de dos palabras griegas. De dos palabras griegas. Método y la metodología, entonces proviene de dos palabras griegas, método y logos, que es igual al tratado de método. Entonces, acá estamos en el campo de la definición o podemos llamarle de definición nominal. No estamos ante un concepto de metodología. Veamos ahora. A su vez, esta palabra método también proviene de dos palabras. Método, entonces, etimológicamente proviene de dos palabras griegas. Meta, que significa a través de, hacia, a lo largo, y odo, que es vía o camino. Por tanto, significa a través de un camino. Decía Anderhead, un autor argentino,
que tiene más de 100 libros escritos. Y eran duco tipo. Recogí este pensamiento de Anderhead, 1999, ¿no? Él decía en su libro: método es el camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin. Veas el método. Pero este ya es concepto. Este es la definición o definición nominal del método. Este es la definición real o conceptos de método. Y vamos a ver un poco la definición real o conceptos, ¿verdad? ¿Qué dice de la metodología? Para uno, la metodología es la teoría formal del método aplicable a distintas y generales actividades. Para otro, es disciplina del pensamiento y la praxis. Para otro, es ciencia que estudia críticamente procesos metódicos para lograr con facilidad y perfección objetivo previsto. Sin embargo, para otro, es el arte que enseña las normas para proceder en un trabajo, en una tarea, con el fin de lograr objetivos. Y vos te das cuenta que estamos demostrando las diferentes maneras de explicar la metodología. Estamos ante el concepto. Estamos ante el concepto o ante la definición real. Fíjense, para uno es teoría, para otro es disciplina, para otro es ciencia, para otro es arte. Son diferentes maneras de explicar. Por tanto, son concepciones de la palabra metodología. Veamos ahora cómo se divide esta metodología, la clasificación de la metodología. Siguiendo a un autor, Díaz Hernández Fario, podemos distinguir dos grandes tipos de metodología. Él le llama metodología general y metodologías especiales. Explico brevemente de la metodología. ¿Por qué se le dice metodología general? Y su nombre ya dice todo. Tiene que ser abarcante, tiene que ser genérico, tiene que ser, mira, que abarca la totalidad. Por eso es general. ¿Qué significa eso? Significa entonces que esta metodología requiere mucho tiempo si vamos a estudiar esta metodología. Y en donde ya estudiamos, hay con metodología general. En mi caso particular, en la Facultad de Teología, yo tuve sí metodología general. Pero nosotros teníamos semanalmente teníamos 6 horas de metodología. Y durante todo el año. Y ahí dábamos todos. Dábamos métodos para evaluar, métodos para dar charla, métodos para exposición, métodos para hacer homilía, métodos para hacer discurso. O sea que hasta la homilética entraba todo ahí. Entraba todo, ahí entraba métodos para hacer un trabajo científico, métodos para hacer subrayado, esquemas, cuadro sinóptico, diagrama, mapa conceptual, mapa mental, etcétera, etcétera. Era abarcante. Dejamos nosotros de estudiar. Entonces, esto voy a dar con la finalidad de que ustedes se ubiquen cuál es la metodología que nosotros vamos a estudiar. Después tenemos la metodología especial. En la metodología especial tenemos, voy a invertir el orden ahora. En primer lugar, tenemos la metodología de la investigación científica. Esas son metodologías especiales. Tampoco vamos a estudiar nosotros. Esto le espera en
En el tercer año, ¿no? Ustedes van a estudiar esto. Entonces, ¿de qué se encarga esta investigación científica? Tenemos que recordar, o, o si no conocen todavía, vamos a conocer que la palabra investigación no es averiguar, no es indagar. Y antes de ahí acostumbrado de que muchos docentes nos mandan a hacer trabajo de investigación. Y a lo mejor si yo le pregunto, ¿ustedes llegaron a hacer alguna vez trabajo de investigación? Todo el mundo me van a decir que sí. Pero sin conocer en realidad lo que significa investigación. Los docentes nos mandaban a hacer investigación, en realidad no eran. Eran averiguaciones, eran indagaciones, eran búsqueda de algo en materiales bibliográficos, pero no hay producción. Si no hay producción, si no hay novedad en ese trabajo, no se le puede llamar investigación. Y mucho menos científica si no tienen características científicas. Entonces, la metodología de la investigación te enseña, te orienta a cómo producir conocimientos, cómo hacer libros, cómo escribir en revistas, en artículos científicos, es decir, cómo producir. Apenas andando ahí, después de bachillerato tiempo. Pero tenemos que aprender a realizar investigación en la universidad. Tenemos que aprender a producir, a realizar investigación auténtica, no solamente indagar, averiguar algo. No como aquel alumno que le pregunta a su profesora, ¿pero qué es lo que significa homeostasis, profesora? Investiga, mi hijo. Pero él oye por el alumno, oye por ti, búsqueda de ese vocabulario, oye por averiguación, anota y trae su supuesta investigación. ¿Y cuál es la novedad? ¿Cuál es la producción? No hay producción. Hay copia nomás de lo que se dice de esa palabra, homeostasis. O la otra persona que, profesora, ¿qué es lo que significa epistemología? Investiga, mi hijo. Hoy que internet es para la epistemología. Selecciona, corta, pega y trae como su investigación. Como muchas veces nosotros tal vez hemos hecho en nuestros trabajos prácticos. Y eso nunca fue investigación. Ustedes van a conocer investigación a lo mejor una vez que produzcan. Ahí sí que verdaderamente van a hacer investigación. Y tenemos que aprender a investigar en la facultad. Pero tampoco eso va a ser nuestra asignatura. Hay otra metodología especial que se llama expositiva de la ciencia. ¿De qué se encarga? Se encarga de orientarnos de cómo tenemos que proceder para hacer las publicaciones de esa producción, de esa investigación científica. Allí te enseña, por ejemplo, de dónde tenés que recurrir para hacer la publicación. ¿Cuáles son las condiciones para hacer una publicación? ¿Cuáles son los ministerios que se encargan de eso? Que tenés que ir a hacer tu copyright, que tenés que ir a hacer tu ISBN. A lo mejor estas cosas, algunas palabras a lo mejor nunca han escuchado, ¿verdad? De copyright a lo mejor hemos escuchado, pero de ISBN a lo mejor nunca. Bueno, en esta asignatura te enseña cómo tenés que proceder, dónde tenés que recurrir, cuántas copias tenés que hacer, dónde retirar los reglamentos, en fin, todas esas normativas para exponer tu producción. Aquí te enseña en la metodología expositiva de la ciencia. Después tenemos también la metodología especial pedagógica. Pedagógica, entonces, esta es una metodología propiamente en el campo educativo, por eso es pedagógica. Y comprende dos tipos de metodología, la pedagógica. Metodología especial pedagógica de la enseñanza y metodología especial pedagógica del aprendizaje. Esta metodología de la enseñanza, es propiamente del docente, es decir, esa metodología que los docentes deben estudiar para poder enseñar, por eso es de la enseñanza. Se le llama también, algunas instituciones, algunas facultades le llaman didáctica superior.
Otros le llaman didáctica universitaria. En fin, recibe muchos nombres. Sin embargo, hay también otro tipo de didáctica que sería metodología de la enseñanza también para distintos niveles, para nivel inicial, para nivel medio, para universidad, en fin, para todos los niveles existen esta metodología pedagógica de la enseñanza. Luego tenemos también la metodología del aprendizaje. Este es propiamente, la metodología del aprendizaje es propiamente del alumno. ¿Qué se enseña acá? Y aquí se te orienta cómo debes estudiar, cómo debes proceder para aprender a aprender, cómo debes proceder para un aprendizaje de lectura, para un aprendizaje matemático, para un aprendizaje de la asignatura que sea, cómo tenés que proceder con arte y aprender mucho en poco tiempo. Asimismo, con este nombre, metodología del aprendizaje, utilizan lo de la Facultad de Economía, pero ellos dan en el probatorio. En la Facultad de Filosofía, en la carrera de Psicología, ellos utilizan el nombre de método de estudio, en vez de método del aprendizaje, metodología del aprendizaje. Y nosotros, en la carrera de Ciencias de la Educación, le llamamos metodología del trabajo intelectual. Hay una pequeña diferencia entre metodología del aprendizaje y metodología del trabajo intelectual. Permítame explicarte un poquito. La metodología del aprendizaje, entendeme bien, la metodología del aprendizaje se encarga de orientarte acerca de las técnicas del aprendizaje. Solo eso. Y la metodología del trabajo intelectual, aparte de que te orienta cómo debes estudiar las técnicas del aprendizaje, también te enseña cómo debes realizar trabajo científico. Y eso no tiene la metodología del aprendizaje. ¿Cómo debes realizar trabajo científico? En nuestro caso, va a estar centrado, ese trabajo va a estar centrado en una monografía. Y si tenemos tiempo, seguramente vamos a dar ensayo también. Así que en dos tipos de trabajo científico se va a centrar esa orientación de cómo realizar un trabajo científico. Es de suma importancia aprender esto para aplicar. No quisiera yo apabullarle ya con lecciones y más lecciones en este primer día. No quiero alargar más. Simplemente felicitarle y por sobre todo incentivarle, felicitarle por su valentía de estar en la universidad, de iniciar esta carrera y felicitarle también por lo que van a hacer ahora como tarea. Ustedes esta grabación, lógicamente, ya han encontrado en el momento de escuchar, ¿verdad? Pero por ahora yo puedo decir, ¿verdad? Que va a estar entonces en la plataforma, en Moodle. Allí también van a encontrar materiales de estudio, van a encontrar refuerzos también de algunos videos y van a encontrar tareas que tienen que realizar. Y van a tener su tiempo, ahí van a encontrar todas las orientaciones y el tiempo en que van a presentar este trabajo. Y totalmente sobre la clase dada va a ser el trabajo que ustedes me van a presentar. Le agradezco por estar allí
y espero conocerle muy pronto, que pase la pandemia y que estemos dando clase presencial. Y quiero al finalizar también esto plantearle algo. Ustedes pueden participar en mi clase tipo presencial. Ustedes me avisan que quieren participar en esta clase. Allí hasta podemos dialogar juntos. Ustedes pueden intervenir, yo puedo hacerle la pregunta. Ustedes aparecen también en la pantalla. Entonces, la gente que quieren estar, me avisan nomás. O imítame en mega en mi simi, pero cango pecha tante oína, ¿verdad? Pero a ustedes les favorece mucho en que no están pagando su transporte, no están pagando la cantina, entonces pueden ahorrar eh, para su mega, ¿verdad? O en situaciones también puede llegar hasta la facultad tiene internet y desde ahí podemos hacer, ¿verdad? Con tal de que no nos aglomeremos por ahí, ¿verdad? Pero ese es un planteamiento que le dejo. Pueden participar conmigo ustedes en la clase o si prefieren vamos a seguir así. Ahora yo ni siquiera he consultado con ustedes si podían ustedes, si querían participar, pero esta primera clase hacemos de acuerdo a la recomendación que ha hecho nuestra facultad. Grabamos y depositamos en la plataforma. Felicidades a todos y buenas noches.